no iba a ser posible dejarles sin la reseña de este maravilloso libro que acabo de leer. De la Tierra a la Luna es una novela de ciencia ficción escrita por Julio Verne. Se publicó en 1865, siendo la primera entrega de la primera trilogía presentada por el autor. La segunda parte lleva el título Alrededor de la Luna y la tercera entrega, El secreto de Maston. Cuando recién empezamos la novela resulta evidente que estamos ante una sátira que refleja el estereotipo de estadounidenses de la época, así como de las diferentes nacionalidades que se presentan a lo largo de la obra. Algunos ejemplos. Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos, y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes filósofos. Era además natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. La ironía y la crítica se disfrutan como no tienen una idea, y es bastante curioso que yo lo diga de hecho, pero estuviese rodeada de gente o en la soledad de mi habitación, el efecto era el mismo. De repente me estaba riendo de cosas que no sabía si estaba del todo bien que me riera, pero para eso se escribió la novela, así que fue cuestión de disfrutarla. Algo que también es imposible dejar de lado es el hecho de que Julio Verne está resolviendo todas las cuestiones y todas las dificultades que pudieran habérsele presentado y planteado a cualquiera que pretendiera viajar a la Luna. Y es que en pleno siglo XIX él se encontraba diciéndole a sus lectores que de hecho esto era posible, y te lo explica geográficamente, socialmente, moralmente, económicamente, mecánicamente, o sea, lo cubre absolutamente todo, hasta que llega el punto en que uno se da cuenta de que todo lo que él describía era posible. De hecho, esta es conocida como una de las novelas de Julio Verne en la que se realizan las más acertadas predicciones, porque un siglo después, cuando le fue posible al hombre viajar a la Luna, muchas de las cosas que él mencionó en esta novela se hicieron realidad. El lugar de lanzamiento de la nave de Verne es Cabo Town, muy cercana a Cabo Cañaveral. En el primer viaje experimental de la novela de Verne, viajan animales. En la historia real, es una perrita llamada Laika. La nave de Verne que llega a la Luna se llama Columbiad y lleva 3 hombres dentro. El módulo Apolo 11 se llamó Columbia y también llevó a 3 hombres. La nave de Verne tenía un sistema de refrigeración basado en un circuito cerrado, lleva alimentos concentrados y tiene cohetes secundarios para corregir la trayectoria, justo como en las naves modernas. Incluso el título original de la novela nos revela el que podría ser el más sorprendente de los cálculos, pues Verne calculaba que el viaje duraría 97 horas, esto es 4 días y 1 hora. Y un siglo y 4 años más tarde, el primer viaje tripulado que se realizó a la Luna duró 4 días. Más exactitud no podía pedirse. Contextualizando, Barbicane es el presidente del Club del Cañón, que presta servicios al país con la fabricación de armamento. Lo que une a estas personas es precisamente eso, la guerra. Sin embargo, al comienzo de la historia, como todo se encuentra en paz, se pierden recursos, se pierden objetivos y todo lo que les unía y les hacía sentirse ellos mismos se va para abajo. Están en completo desánimo, los representantes del club ya están pensando en puras tonterías como incitar a la guerra para por fin tener un propósito nuevamente, pero es aquí cuando Barbicane se levanta y les dice no. Lo que vamos a hacer es construir una bala que llegue a la Luna. Evidentemente esto causa la euforia entre sus compañeros y también a todas las personas que llegan a escuchar la idea. Es aplaudida, es bienvenida y se decide que el nuevo propósito del Gun Club va a ser este: enviar una bala a la Luna, que en la historia de los cañones y en la historia de las armas va a ser lo más épico y lo más grande, la empresa más, ¿cómo se puede decir?, ambiciosa que se haya emprendido. Y la manera en que se maneja este personaje me gusta muchísimo. Barbicane es alguien que siempre tiene el control sobre sus emociones, que siempre tiene el control sobre toda situación que se le presenta dentro de lo que es humanamente posible, y la manera en que se maneja el contraste y el contacto que tiene con su antagonista Nicole es simplemente increíble, chicos, increíble. No voy a entrar en demasiados detalles, pero me sorprende la entereza con que Barbicane se sobrepone a todas las provocaciones de su antagonista.
Incluso él acepta algunas apuestas que pueden ver ahorita en pantalla, están en la página 110. En el instante en que yo las leí me comenzó a hervir la sangre de la frustración, fue como que no se puede, sí se puede mandar esa bala a la luna, y ya estaba esperando el momento en que nuestros protagonistas le demostraran a Nicole que estaba equivocado y que cobraran las marmajas. El telegrama lo cambia todo, absolutamente todo. Hasta este punto en la historia el único objetivo había sido mandar una bala a la luna, darle un cañonazo, punto final, finito. Sin embargo, aparece Miguel Ardán, este francés que les propone que fabriquen una bala hueca para que él pueda tripularla y viajar a la luna, consciente de que no va a regresar. Una observación curiosa es que este es el primer libro en el que Verne mete un personaje protagónico francés, como viene siendo el héroe de esta historia, Miguel. Y de este punto en adelante comenzarán a aparecer personajes franceses como este compatriota heroico, atractivo, que aparece para demostrarle a los americanos que tiene la valentía que a ellos les faltan y que viene con un planteamiento que a ellos ni siquiera se les había pasado por la cabeza. El capítulo 21 se titula ¿Cómo arregla un francés un desafío? Y es aquí cuando Nicole y Barbicane arreglan todas sus diferencias. Gracias al francés, justamente, se dan cuenta de que no existían muchas diferencias entre ellos y todo se debía a temas laborales. Realmente ellos eran hombres muy parecidos, con un corazón muy noble y muy valientes además, que uniendo sus fuerzas serían capaces de lograr cualquier empresa que se propusieran. Es por ese motivo que deciden juntos, junto al francés Miguel Ardán, viajar a la luna. Así que ellos son los 3 tripulantes nombrados para emprender esta misión. J.T. Maston es el claro ejemplo de cómo un personaje puede ganarnos en tan pocos diálogos. De repente, ante situaciones de peligro, se encuentra defendiendo a sus amigos o expresando su euforia, su entusiasmo ante determinadas situaciones y planteamientos. Simplemente cosas como esta hacen que se convierta en uno de los personajes más memorables. Y tengo la esperanza de que sea mencionado en las otras 2 partes de la trilogía, porque de hecho la tercera entrega lleva su nombre en el título. Recordemos que se llama El secreto de Maston, así que se va a poner intenso, chicos, se va a poner bueno. Tengo que conseguir ese libro ya. ¿Qué hacemos? Entrar en el bosque, aunque sea exponiéndonos a un balazo por equivocación. ¡Ah!, exclamó Maston, con un acento salido del fondo de su corazón. Preferiría 10 balas en mi cabeza que una sola en la de Barbicane. Si eso no es amistad, explíquenme qué es amistad. Hasta subrayé aquí. En fin, chicos, hemos llegado al final de esta reseña. Espero haber sido capaz de transmitirles toda la euforia que sentí al momento de leer De la Tierra a la Luna. Podemos seguir charlando de ello en la parte de comentarios. No se olviden de dejar su like, de suscribirse al canal y de estar pendiente de todos los próximos videos. Les recuerdo que el mundo está hecho de historias y que nos seguiremos viendo.